la sesión. Pues muy buenas tardes, queridos estudiantes. Os saludo desde aquí, desde la Ribera del Duero, en el centro educativo que tengo la suerte de gerenciar y dirigir desde hace 9 años. Este es el 10º. Y os saludo fundamentalmente como profesor de acción directiva en este máster de dirección y gestión de centros educativos, en el deseo de que, pues, la globalidad del máster, ¿verdad?, pero la particularidad de esta asignatura os dé los instrumentos necesarios para la labor preciada y fundamental, que no es otra que la de dirigir, liderar un centro educativo, que es una realidad, digamos, social, empresarial, economía social, hoy día que entraña y requiere profesionales altamente cualificados. Sin duda alguna, el líder del presente y del futuro, indudablemente, es el líder de un centro educativo, porque es precisamente la fábrica preciada que va a arrojar al mercado de trabajo, previo paso por la formación profesional o la universidad, a los profesionales del futuro. Pero la construcción de la arquitectura de la persona es precisamente, conjuntamente con la familia, en el centro educativo. Por eso somos los responsables fundamentales de construir con cimientos sólidos a esos profesionales del futuro que van a dar solución a los problemas presentes y futuros. Por lo tanto, este es un barco tremendamente apasionante, pero a la vez complicado, que requiere de profesionales como vosotros, que os habéis iniciado, os vais a iniciar en la labor directiva en un centro educativo. Por lo tanto, lejos de daros miedo, que no es la finalidad, ni muchísimo menos, es animaros poderosamente a que os preparéis con ilusión, con firmeza, con ahínco, porque la sociedad necesita de líderes, de directivos como vosotros. De ahí esta asignatura que, pues, ciertamente os voy a impartir durante este semestre. Con vuestro permiso, voy a compartir la presentación de hoy. ¿La veis, verdad? ¿Sí? ¿Me escucháis? ¿Hola? Sí. ¿Me escucháis? Yo sí, al menos. Sí, veis la presentación, ¿verdad? Sí. Muy bien. Pues, como decía, en el marco del máster universitario de dirección y gestión de centros educativos, será un placer impartiros esta materia de acción directiva en centros educativos. Como bien reza la guía docente, que habéis podido descargar directamente desde el aula virtual, pues ahí tenéis mi correo electrónico para que me escribáis cuando lo deseéis, a cualquier hora del día, de la semana, donde gustosamente atenderé, pues, todas vuestras dudas, elementos de debate, cuestiones personales relacionadas con el máster, evidentemente. Y este será el mail a perpetuidad, es decir, que me gusta hacer un seguimiento después del máster de cuál es vuestro desempeño profesional, y es para mí, pues, un gusto, un verdadero placer, pues, después seguir recibiendo vuestros comentarios, vuestras peticiones de consejo, una vez que empezáis a ejercer la función directiva. Como sabéis, este máster está enclavado, adscrito a la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Educación, y también podéis contactar, pues, a través del teléfono fijo a la extensión 3710, donde gustosamente os atenderé. Igualmente, como reza la guía docente, digo, ahí hay unas horas de tutoría a la que fundamentalmente os puedo atender, lo cual no quita que en cualquier otra hora podéis intentarlo, pues porque evidentemente la disponibilidad prácticamente es máxima en el ámbito colegial, salvo los momentos que imparto clase de bachillerato o formación profesional, pues desde luego mi disponibilidad es máxima para poderos atender fuera también de esas horas, y es que os vinieran mal, ¿verdad?
Bien, como sabéis, la acción directiva, ¿no?, en un centro educativo es un elemento fundamental, primordial, ¿no?, que engloba elementos que tienen que ver con los diferentes agentes internos y externos que se relacionan con un centro educativo. El primero de todos, los estudiantes, pero antes de los estudiantes, son los profesores. ¿Cómo vamos a atender a ese agente interno fundamental que es el equipo docente? De cuál sea el estado de ánimo, de cuál sea la moral del equipo docente. Ese va a ser el espíritu del colegio. Ya puede un equipo directivo tener una moral muy alta y una motivación muy elevada, que si al final el claustro educativo se encuentra desmoralizado, esa es la imagen que vamos a llevar, ese es el tono de aliento, de liderazgo que vamos a llevar a las aulas. Por lo tanto, fundamental cómo los directivos del presente y del futuro abordamos la moral, digamos, la preparación personal, profesional, la escucha al devenir diario del equipo docente. Después, evidentemente, cómo atendemos a nuestro alumnado en su diferente multiplicidad, ya no solamente en la diversidad, que lo abordamos en una de las últimas unidades de esta asignatura, ¿no?, cómo atendemos a la diversidad propia con la edad que existe en las clases y también la diversidad de alumnado que existe en un propio centro educativo, ¿no? Es decir, desde la edad más temprana, a los 0 a 3, el segundo ciclo de infantil, según la normativa española, la primaria, la secundaria, el bachillerato, los ciclos formativos, la FP básica, los certificados de profesionalidad, la formación a empresas. Bueno, todo este tipo de, digamos, etapas, enseñanzas, requiere de una atención especializada del centro educativo a esa tipología de alumnos y, desde luego, también, evidentemente, una atención personalizada al profesorado. Por tanto, eso vamos a intentar abordar desde el conocimiento de las dinámicas de comunicación, el trabajo de la comunicación. Un porcentaje muy importante de problemas que surgen en un centro educativo surgen por errores o carencias en la comunicación. Evidentemente, paralelamente a los alumnos, a los docentes, están las familias y, conjuntamente con las familias, el resto de agentes sociales, político-económicos, paralelos o que rodean la periferia de un centro educativo. Cómo se relaciona nuestro centro educativo con las asociaciones de vecinos, con los centros de acción social, también con el movimiento empresarial para los centros de formación profesional, ¿no? Es decir, gestionar un centro educativo, dirigir un centro educativo, es dirigir una pequeña ciudad que ha de tener relaciones amplias, ricas y fructíferas con los diferentes agentes económicos y sociales que existen en el barrio en el que opera ese centro educativo o en la ciudad que opera. Por tanto, eso es una labor fundamental que exige liderar, y para eso, pues evidentemente, vamos a aprender diferentes puntos de vista y ópticas relacionadas con el liderazgo. Vamos a desarrollar esta asignatura durante este semestre a lo largo de 7 unidades que nos van a dar un enfoque del perfecto director-directora, ¿no? Primero vamos a ver la dirección educativa desde el liderazgo, ¿no? Liderar es servir. Por tanto, aquellos que aspiráis, bien por, en fin, motivación personal o bien porque os veis venir que en vosotros la administración pública o un equipo de titularidad o un consejo de administración va a delegar en vosotros la dirección de un centro educativo, pues lo primero que hemos de saber es que hoy la sociedad busca líderes y los directivos del centro educativo han de recorrer el camino que va de la jefatura de la dirección al liderazgo. Y ese liderazgo fundamentalmente no viene de arriba abajo, ¿no? De arriba abajo viene la concesión, la delegación de autoridad, en tanto que el liderazgo viene de abajo arriba y requiere una serie de valores personales y profesionales que, en lo que respecta a los profesionales, vamos a aprender para llevar a término y para realizar ese camino necesario, ¿no?, del liderazgo. Cuanto más estemos dispuestos a servir,
a los demás, y esto no es una clase ni mucho menos de catequesis, ¿no? Sino que es la impronta del nuevo directivo del presente y del futuro. Cuanto más estemos dispuestos a predicar con el ejemplo desde la dirección de los centros educativos, mayor será el liderazgo que vamos a ejercer, el liderazgo positivo sobre nuestros profesores, sobre el personal de servicios, sobre los alumnos, sobre las familias, y ese liderazgo nos va a ayudar indudablemente a solucionar muchísimos de los problemas, oportunidades que nos vamos a encontrar en el ámbito escolar. En la unidad 2 vamos a hablar paralelamente al liderazgo, a la cultura escolar, es decir, cuál es la realidad colegial de un centro educativo al uso, ¿no? Un centro educativo que pues personalizaremos para cada uno de los ámbitos en los que vosotros, estudiantes, os movéis. Pues yo estoy en un colegio de secundaria, ¿no? Yo estoy en un colegio de infantil primaria, yo estoy en un colegio de secundaria y bachillerato, yo en una de formación profesional. Bueno, vamos a ver cómo acotamos y atacamos la dirección de esa cultura escolar particular, de la diferenciación de los diferentes centros educativos que existen y nos podemos encontrar. Un elemento muy importante es el bloque relacionado con el profesorado, cómo somos capaces de atender profesionalmente a nuestros profesores. Cualquier entidad que da un servicio público destinado a un usuario final y que está vis a vis con ese usuario final, la educación, los servicios públicos, todo aquello que requiere un vis a vis con el usuario final del servicio público requiere de una atención exclusiva a esa persona que está delante del usuario, el profesor que está delante de un estudiante de secundaria, el profesor que está delante de un estudiante de formación profesional, profesora que está delante de un alumno de formación continua en empresas, ¿no? Requiere de una atención, de una escucha importante por parte del equipo directivo, por parte del equipo que podríamos llamar animación directiva. Todo esto vamos a ir viendo en la unidad 3. Y desde luego, en la unidad 4 abordaremos, ¿no?, cómo la dirección debe ser un motor de supervisión no con una labor inspectora, ¿no?, sino también de motivación, animación al cambio, ¿no? Es decir, cómo la dirección ejerce esa función de supervisión, como digo, no desde un punto de vista de labor inspectora, sino de cómo la dirección crea espacios para el fomento de la creatividad, de la innovación, en este caso la innovación curricular, la innovación organizativa. Esta será una pieza clave, ¿no? Y aunque hoy día hay pues un gran grupo de alumnos que nos escuchan desde otras latitudes de fuera de España, y la realidad en el ámbito, sobre todo en Latinoamérica, en términos de natalidad, pues es una realidad que hoy día en el ámbito de España no se vive en todos los ámbitos de la geografía española, pues evidentemente motivar esa innovación curricular es una necesidad, sobre todo en aquellas zonas de nuestro país donde evidentemente los alumnos no sobran, y por lo tanto vamos a crear no centros clones, sino centros diferentes, no para decir el nuestro es el mejor, ¿no?, sino para vamos a intentar generar un clima de cambio en nuestros claustros, en nuestra comunidad educativa, para que nuestros colegios sean espacios de creación, espacios donde la sociedad demande centros educativos innovadores, no por la etiqueta de ser el mejor, sino porque sean útiles para responder a las necesidades que tiene hoy nuestra sociedad y que tienen las familias. Por tanto, esto se va a motivar, se ha de motivar, indudablemente desde el equipo directivo de un centro, como futuros directores o directoras que vais a ser. Evidentemente, también habremos de ver el desarrollo docente, la carrera profesional, cómo se ha de notar la presencia vuestra, futuros directores, en un centro educativo, porque también una de las variables que vais a integrar
en vuestra labor directiva va a ser el desarrollo de la carrera docente. El claustro que dejéis después de vuestro paso por la dirección tiene que ser un claustro mucho más rico, mucho más completo, mucho más preparado, mucho más motivado, ¿no? Esto que he resumido en 4 frases, este es digamos, el mejor deseo, este es la mejor programa de gobierno para un servicio en la dirección, pues para un periodo de 3-4 años, ¿no? Dejar un claustro mucho más completo en la preparación personal, anímica, profesional, el que habéis encontrado. Y evidentemente no la unidad 6 y la unidad 7, cómo un centro educativo se desarrolla con la comunidad a la que pertenece, con las familias, asociaciones de vecinos, colectivos sociales, servicios de acción social, cómo nos relacionamos con otros centros educativos, ¿no? Hay que salir del reino de taifas en el que viven los centros educativos, ¿no? Nos tenemos que juntar en las localidades, en los barrios, en los distritos para decir qué queremos en este distrito con la educación que vamos a impartir, qué tipo de alumnado estamos recibiendo, cómo nos vamos a distribuir los problemas y las oportunidades. Evidentemente, esto es relación con la comunidad. Y evidentemente uno de los aspectos también más fundamentales pues será la integración de la multiculturalidad, la multicapacidad, la diversidad de estudiantes que hoy tenemos en las clases por diferentes circunstancias, ¿no? Alumnos que provienen de otros centros educativos con diferentes capacidades, la realidad de la vida y cómo la vamos a integrar de forma ordinaria en nuestras clases. Por lo tanto, tenemos un semestre tan largo como corto y tan adelante para ir desarrollando, desgranando pues todas las habilidades directivas que se suponen, se os van a suponer a vosotros, toda vez que es nuestro deseo que obtengáis este máster con suficiencia académica, pues estos conocimientos que se os van a suponer que realmente los hayáis asimilado con un carácter práctico pues ciertamente importante. ¿Cómo vamos a realizar el proyecto evaluativo? Esto evidentemente no os va a sorprender porque es tanto el coordinador del máster, el profesor Javier Moya, os habrá hecho ya alguna indicación al respecto. En este sentido, todos los profesores que impartimos docencia en el máster seguimos el mismo esquema de evaluación, no tendría sentido no hacerlo así. Por lo tanto, muy importante, las actividades de aprendizaje que son voluntarias, como consta en la guía docente y os hemos hecho saber, vais a tener 3 que evidentemente suponen el 10% de la nota. De esas 3, la última es un simulacro de la parte de test del examen, es decir, puntuar de forma elevada en el test, en la última actividad de aprendizaje, pues supone estar pues ciertamente contentos y preparados para el examen final. Y si a alguno le suspende, pues no pasa absolutamente nada porque con estudiar o preguntar dudas lo tenemos más que arreglado. Por tanto, las actividades de aprendizaje son 3, valen un 10% de la nota y son de carácter voluntario. Ojo también con los plazos de entrada. También existen las actividades de evaluación continua, que son 2, suponen el 20% de la nota, por tanto un 10% en cada una de las pruebas y bueno, pues se exige indudablemente aprobar al menos una de ellas. Son actividades obligatorias y hay que aprobar al menos una de ellas. ¿Vale? Aprobar, pues desde luego, con una nota superior a 5. Que no se nos pasen los plazos, sabéis que habéis visto, bueno, vais a ir viendo a lo largo del recorrido, el viaje por el aula virtual, cuando se vayan abriendo las actividades de evaluación continua, pues hay un plazo de entrega. Después de ese plazo de entrega, hay otros días extraordinarios donde se podría entregar la actividad, pero ya no se puntúa sobre 10, sino sobre 8. Por tanto, como he puesto unos plazos de entrega ciertamente elevados, pues os invito a realizar las actividades, a preguntar las dudas que tengáis, y a realizarlas no con la idea de superarlas con un 5, sino con un 10. ¿De acuerdo? También hay una serie de controles, 2, que suponen el 10% y, evidentemente, 10% de la nota, y en este caso la obligación es realizarlos, ¿vale? Hay que realizarlos. Ah, pero es que lo he suspendido. Bueno, ya está hecho. La obligación es hacerlos, ¿vale? No de aprobarlas, sino de hacerlos. Bien, como aprendizaje, 10%, actividades de evaluación continua, 20%, controles un 10%,
suman el 40% de la nota, por lo tanto, el examen final presencial supondrá el 60% de la nota. Tal y como os habrán comentado o os van a comentar mis compañeros en el máster, pues también el examen final presencial tendrá, esto no os preocupéis que os lo volveré a repetir en una clase adicional que haremos previo al examen final, una parte de test, ¿vale? Con el 50% de la nota del examen, 20 preguntas, 3 posibles respuestas. Si acertamos, 0,25. Si respondemos de forma errónea, resta la mitad, 0,125, 0,215, perdón. Y si no respondemos, pues ni suma ni resta, ¿vale? Por tanto, el test con 20 preguntas, 50% de la nota. ¿Dónde encuentro un test para preparar el examen final? Pues en la última actividad de aprendizaje que es voluntaria, ¿vale? Y después hay una parte de desarrollo con el otro 50% de la nota, donde pues ahí tenéis, bueno, puede haber preguntas teóricas, supuestos prácticos que nos podemos encontrar. Generalmente son preguntas que tienen que ver mucho con el temario, a veces hay preguntas de teoría, los tipos de liderazgo o un supuesto práctico, ¿no? Es decir, que en ese sentido pues, se va a hacer una preparación práctica, es decir, práctica sabiendo poner en práctica los contenidos que evidentemente hemos aprendido. Sabéis que todo estudiante tiene 4 convocatorias, la ordinaria y la extraordinaria, que es en septiembre. Hay una tercera opción de volverse a matricular, hay que realizar una nueva matrícula si se suspende, y hay una cuarta convocatoria de gracia que evidentemente concede la rectora magnífica de nuestra universidad. Por lo tanto, el hecho de apuntarnos da la opción a una primera convocatoria ordinaria y a la extraordinaria. ¿De acuerdo? Espero que nadie tenga que hacer uso de la convocatoria extraordinaria ni mucho menos, por tanto, de la tercera. Así que todos a estudiar con ánimo, a prepararse, a preguntar dudas y, pues, evidentemente, que no pase de la convocatoria ordinaria para la superación de esta materia. Bien, cercanos a la finalización de esta presentación, esta clase de hoy, pues directamente pues, criterios para presentarse al examen final, muy importante, para poder realizar el examen final, pues hay que realizar los 2 controles obligatorios, ¿vale? Ojo que no digo aprobar, desde luego cuento con que saquéis la mejor de las notas en los controles, porque todo suma, ¿no? Y haber superado una de las actividades de evaluación continua, con una puntuación igual o superior a 5, ¿vale? Bien, si no se cumplen al menos estos 2, digamos, objetivos, estos 2 elementos, estos 2 requisitos, pues evidentemente no se puede acudir al examen final, aunque la plataforma sí me deje presentar, ¿vale? Aunque me deje matricular. El examen, pues tenemos una norma de, evidentemente hay que consignar en la calificación el suspenso. Por lo tanto, importante haber realizado los 2 controles obligatorios y al menos una de las actividades. Repito, cuento con que podáis hacer las 2 actividades obligatorias, las 2 actividades de evaluación continua y, ¿por qué no?, también las actividades. Ya me vais enviando varios correos electrónicos con cuestiones, con dudas, sugerencias, pues adelante, como os he dicho, a vuestra disposición. Y por último, pues criterios para aprobar la asignatura. Evidentemente, para poder aprobar la asignatura, en el examen final presencial hay que tener un 5, ¿vale? Si no, es imposible hacer media con el trabajo resultante durante el curso. Pero evidentemente ese trabajo resultante durante el curso aporta el 40% de la nota y el 60% es el examen final. Si he hecho los controles y los he suspendido y estoy muy justito en las actividades de evaluación continua, pues con un 5 al final voy a suspender. Entonces, muy importante sacar la máxima nota en el trabajo durante el semestre, ese 40% de la nota que sean los 4 puntos, ¿vale? Para que, puesto en relación al hacer la media ponderada con el 60% del examen, pues puntuemos de forma máxima, ¿vale? En esta explicación espero que nadie se haya perdido, es decir, el examen se aprueba con un 5, pero ese 5, ese 60% de 5, no me va a permitir aprobar a no ser que traiga por lo menos el 40% de las notas durante el semestre resultante de las actividades de aprendizaje, de las actividades de evaluación continua y de los controles,
la suma al 60% de ese supuesto 5, me dé una nota superior a 5. Evidentemente, cuando vais ya como estudiantes de posgrado a máximos, es decir, a sacar la máxima nota, pues no hay que hablar de la ley de mínimos, sino más bien al contrario, hablar de máximos que nos van a evitar problemas después al final del curso. Así que poco más, voy a dejar de compartir esta pantalla y sencillamente pues despedirme de vosotros, no sin antes daros la palabra para ver si alguien tiene alguna cuestión que le pueda ayudar. Ahí creo que había alguna cuestión en el chat, pero parece que están solucionados. Muy bien. Bien, estoy a vuestra disposición. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? Muy bien. Pues nada más, queridos estudiantes. Creo que Encarni quería preguntar algo. Encarni. Buenas tardes. Solamente quería dar las gracias por toda la explicación tan detallada y poniendo cara a todo lo que habíamos leído acerca de la asignatura, y ha sido muy gratificante este contacto. Quería agradecer. Muy bien, pues personalmente también te felicito porque hemos compartido algún correo electrónico, Sí. Así que es evidente que os hablo como colega vuestro, como docente, y ese lado más humano que tenemos de docentes, es decir, nos gusta pues recibir el feedback de nuestros estudiantes y denota interés. Así que pues también te felicito personalmente, Encarni, y también al resto de estudiantes por el esfuerzo que hacéis. Somos muy conscientes en la universidad del esfuerzo que supone los estudios a distancia. Por eso, pues, os reconocemos la presencia hoy aquí, en esta clase en directo. Es evidente que estará a disposición de todos los estudiantes, pero que hayáis hecho un hueco en vuestra agenda en esta profesión apasionante que tenemos, que es la locura de la docencia, pues evidentemente es ejemplo de vuestro compromiso con vuestra formación y con la escuela del siglo XXI. Así que os quiero felicitar y animar y, como os digo, pues hasta a vuestra disposición. Como bien dice el lema de nuestra universidad, somos la universidad cercana. No solamente lo decimos, sino que lo queremos demostrar, y queremos estar muy a vuestro lado. Es decir, tan pronto como encendáis el ordenador, a la hora que sea, el día que sea, no os sintáis distantes del temario y de la asignatura, porque nos enviáis un correo electrónico y estamos al otro lado para, evidentemente, haceros de este máster la vida muy fácil y, desde luego, el cometido fundamental del máster es que arrojemos al mercado a los mejores líderes educativos que nuestra sociedad necesita. Así que eso es una gran responsabilidad que tenemos, que compartimos con vosotros, así que vamos a por ella con todo el ánimo del mundo. Mucho ánimo, y sin ningún comentario más, pues me voy a despedir de vosotros hasta la próxima clase, que será en breve. Feliz curso, mucho ánimo, adelante y nos vemos en la red. Adelante. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.